Bienvenidos al Choco de Control y Robótica. Pertenecemos a la Escuela de Ingeniería de Bilbao y os vamos a presentar 4 dispositivos que pertenecen al mundo del control y de la robótica. Los dispositivos de control y robótica en el mundo del día a día pueden encontrarse en cualquier parte y os vamos a demostrar alguno de ellos. Este es el robot Yumi, es un robot colaborativo el cual simula 2 brazos de una persona y es capaz de moverse parecido a cómo se mueve una persona. En este caso está programado para realizar una aplicación de resolver tanto el cubo de Rubik de 2×2 como el de 3×3. Y en primer lugar hay que situar el cubo de Rubik sobre la mesa y una vez situado la cámara que tiene sobre este es capaz de detectar en qué posición se encuentra el cubo de Rubik a la vez que es capaz de cogerlo con las pinzas y detectar qué tipo de cubo de Rubik es. Una vez cogido, va a observar mediante la cámara, sacando fotos, todas las caras del cubo de Rubik. De esta manera sabrá qué color corresponde a cada pieza del cubo. Una vez sabido esto, mediante el programa que tiene su propio ordenador, se encarga de realizar un algoritmo con el cual elabora una solución y posteriormente la aplica sobre el robot. En este caso, el robot Yumi va a realizar el montaje de 3 tipos de coches de Lego. Habitualmente, en las cadenas de producción suelen utilizarse robots para montar los diferentes componentes de los coches. En este caso, lógicamente por el tamaño, la aplicación va a ser el montaje de coches de Lego. Parte de las piezas o componentes están en un almacén y otras van a llegar por una cinta automática. Al final de la cinta, como veis, hay un sensor de color naranja que detecta la pieza. La cinta se para y el robot se acerca. En primer lugar, comprueba con la cámara que tiene en el brazo izquierdo que la pieza es la correcta. Si no lo es, lo rechaza a través de la cinta y si es la correcta, la coge para realizar el montaje. En la imagen se ve cómo está ensamblando las distintas piezas de los 3 vehículos, hasta montar los 3 coches. Ahora vamos a ver una célula de automatización, que es un proceso que intenta simular una cadena productiva, que en nuestro caso va a ser el montaje de unas cajitas de plástico. El proceso arranca dándole al botón Start, que es este botón amarillo, y como vais a ver, es un proceso totalmente automatizado que no va a requerir de que yo ni ninguna otra persona vuelva a intervenir. Aquí tendríamos la cajita montada y ahora lo que vamos a hacer es introducir una parte metálica y vamos a ver cómo el proceso la rechaza al ser metálica. Volvemos a dar al botón Start y vemos que la parte metálica va avanzando hasta que un sensor inductivo detecta que es metálica y el proceso lo rechaza. Todo este proceso está gobernado por un ordenador industrial, que en nuestro caso es el PLC. Vale, ahora os vamos a presentar la maqueta de un robot industrial que está controlada por un Arduino. El objetivo de esta maqueta es apagar las luces que están encendidas por el usuario. Para ello, como ejemplo, encendamos la segunda, tercera y quinta luz. Dándole al botón de empezar, lo que va a hacer el robot, mediante el sensor de luz que tiene incorporado, es comprobar el estado de las 5 bombillas para saber si están encendidas o apagadas. Una vez controlado y sabiendo cuáles están encendidas, sabe qué interruptores tiene que apagar y, por lo tanto, qué movimientos tiene que hacer para hacerlo. Bueno, vamos a ver la maqueta Paul & Bean. Seguro que si vosotros cogéis un palo, colocáis una pelota encima y tratáis de mantener el equilibrio, vais a ver que no es una tarea sencilla. Sin embargo, si se realiza con un sistema de control, vais a ver que la cosa cambia. En este caso, nosotros vamos a utilizar un microprocesador, que es el dispositivo que tenéis aquí, para realizar el control. Y la función es que esta pelota se quede en una posición fija. Para ello, si cambiamos la posición de la pelota, vamos a ver cómo el sistema detecta ese cambio y va a intentar reaccionar para volver a meter la pelota en la misma posición en la que estaba. Para ello, este dispositivo cuenta con un sensor que detecta la variación del equilibrio de la barra y reacciona ante dicho cambio.
En este caso, se quiere que un pequeño robot con forma de persona, a los cuales se les llama robots humanoides, queremos que simule los movimientos de los brazos realizados por una persona. Para ello hemos colocado una cámara Kinect, que seguro que sabéis lo que es, la típica cámara que utiliza la Xbox, y que en este caso va a detectar los movimientos de la persona. Tal y como veis en la parte superior de la derecha, eso es lo que vería realmente la Kinect. En el centro de la imagen se ve el robot humanoide reproduciendo los mismos movimientos de la persona.